Mis padres no me dejaron nada en su testamento, pero mi hermana, la niña de oro, se quedó con todo. Me senté en la primera banca de la iglesia, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando el ataúd de caoba pulida en el altar. Mi madre estaba dentro, una mujer a la que había pasado toda mi vida tratando de impresionar, una mujer que, al final, había dejado dolorosamente claro que nunca fui suficiente. Las lágrimas me picaban en los bordes de la vista, pero no eran de dolor. Eran por un cierre, del tipo que sabía que nunca obtendría realmente. A mi lado, mi hermana, Emily, sollozaba dramáticamente, secándose los ojos con un pañuelo con borde de encaje. Siempre tuvo una manera de hacer que todo girara en torno a ella, incluso ahora. Cuando el sacerdote terminó su bendición final, Emily dejó escapar un sollozo suave y lastimero y se apoyó en su esposo, Connor, quien la rodeó con un brazo reconfortante. Se veía perfecta, como siempre. Su vestido negro de diseñador abrazaba su figura a la perfección, sus rizos rubios caían en elegantes ondas. Incluso en un funeral, se las arreglaba para ser el centro de atención. Tragué el nudo en mi garganta y miré hacia la segunda fila, donde mi tía y mi tío estaban sentados rígidamente, evitando mi mirada. Lo mismo ocurría con el resto de la familia. Ellos sabían. Todos lo sabían. Me había preparado para lo que venía. Me había dicho a mí misma que no me importaría. Pero nada podría haberme preparado para las palabras del abogado después del servicio. Lo siento, Mandy, dijo el señor Holloway, ajustándose las gafas mientras hojeaba las páginas del testamento de mi madre. Tus padres le dejaron todo a Emily. Un frío entumecimiento se extendió a través de mí. ¿Todo?, pregunté, con mi voz sorprendentemente firme. Sí, dudó antes de agregar, tus padres creían que eras lo suficientemente independiente y no necesitabas apoyo financiero. Emily, siendo ama de casa, requería más la asistencia. Mis uñas se clavaron en la tela de mi vestido. Emily tenía 3 propiedades, un esposo que ganaba 6 cifras y autos de lujo estacionados en su entrada. Sin embargo, yo, que había trabajado para pagarme la universidad, hacía malabares con 2 trabajos y nunca les pedí ayuda a mis padres, había sido considerada indigna. Eso es ridículo, murmuró mi tía Marlene en voz baja, finalmente rompiendo el tenso silencio. Pero Emily no parecía sorprendida. Simplemente dejó escapar un delicado suspiro como si esto fuera solo otra carga desafortunada que tenía que soportar. Quiero decir, tiene sentido, murmuró, colocando una mano sobre la mía como si me estuviera ofreciendo consuelo. Siempre has sido tan independiente, Mandy. Mamá y papá solo querían ayudarme, eso es todo. ¿Eso es todo? Aparté mi mano. ¿Lo sabías, verdad?, pregunté, con mi voz apenas por encima de un suspiro. Se mordió el labio. Ellos pueden haber mencionado algo antes. Y ahí estaba, la verdad. Quería gritar, enfurecerme, exigir saber cómo, incluso después de la muerte, mis padres aún encontraban una manera de recordarme que no era lo suficientemente buena. Pero años de ser la hija ignorada me habían enseñado una cosa, la ira no cambiaría nada. Entonces, en cambio, sonreí. Porque si pensaban que era independiente antes, no tenían idea de lo que era capaz ahora. Me volví hacia el abogado. Gracias por su tiempo, dije suavemente, poniéndome de pie y tomando mi bolso. Pero no voy a impugnar el testamento. Emily frunció el ceño. Espera, ¿no estás enojada? Le di una mirada larga y mesurada antes de inclinar la cabeza. Oh, Liv, murmuré, acercándome para que solo ella pudiera oír. No necesito su dinero. Sus hombros se relajaron de alivio, confundiendo mis palabras con rendición. Giré sobre mis talones y salí de esa oficina con la cabeza en alto. Lo que Emily no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya había preparado mi regalo final para nuestros queridos padres, y sería inolvidable. No siempre fui invisible para mis padres. Al menos, no creo que lo fuera. Debe haber habido un tiempo, tal vez cuando era una niña pequeña aferrada a la falda de mi madre o balbuceando tonterías a mi padre, cuando me veían, cuando me conocían. Pero a medida que crecía, la diferencia entre Emily y yo se volvió imposible de ignorar. Ella era la niña de oro, la hija querida que no podía hacer nada malo.
¿Y yo? Yo era la idea de último momento. Empezó poco a poco. Cuando Emily ganó su primer recital de baile a los 6 años, mis padres organizaron una fiesta completa con un pastel con forma de zapatillas de ballet. Cuando obtuve el primer lugar en un concurso de ortografía ese mismo año, mi madre me dio una palmadita en la cabeza y me dijo que siguiera con el buen trabajo. Cuando Emily cumplió 16 años, recibió un auto nuevo envuelto en un gran lazo rojo. Cuando yo cumplí 16, me dieron una bicicleta usada porque de todos modos no sales mucho, Mandy. Me dije a mí misma que no importaba, que no necesitaba la aprobación, la admiración, el amor. Pero en el fondo, dolía. Aún así, trabajé duro mientras Emily pasaba por la vida con encanto y favoritismo parental. Construí algo para mí. Me pagué la universidad con 2 trabajos de medio tiempo. Conseguí una carrera estable en finanzas. Ahorré cada centavo e invertí inteligentemente. Nunca dependí de nadie y, sin embargo, al final, nada de eso importó. Me senté en mi pequeño apartamento esa noche, mirando al techo, repitiendo las palabras una y otra vez en mi cabeza. ¿Tus padres le dejaron todo a Emily? Por supuesto que sí. ¿Por qué esperaría algo diferente? Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Un mensaje de la tía Marlene. Mandy, solo quiero que sepas que creo que lo que hicieron tus padres fue repugnante. Te mereces algo mejor. Un segundo después, apareció otro mensaje, deberías luchar contra esto. Impugna el testamento. No es justo. Justo. La palabra me hizo reír. Nada en mi relación con mis padres había sido justo. Lo había aceptado hacía mucho tiempo. Pero lo que no podía aceptar era que Emily estuviera sentada allí fingiendo que esto era solo otro inconveniente desafortunado para ella, fingiendo que no lo sabía. No quería su dinero, pero eso no significaba que no dejaría mi huella en su legado. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi correo electrónico. Había alguien con quien necesitaba comunicarme, cierto abogado. Una semana después, estaba parada frente a la casa de mis padres, no, la casa de Emily ahora. Todavía olía igual, hierba recién cortada, el persistente aroma del perfume de lavanda de mi madre incrustado en las paredes. Pero ya no era mi hogar. No lo había sido por mucho tiempo. Emily abrió la puerta, su rostro se iluminó con sorpresa fingida. Mandy. No te esperaba. No, por supuesto que no. Necesito recoger algunas cosas, dije simplemente. Mamá tenía algunas cartas personales y recuerdos que me gustaría tener. Emily dudó, pero luego se hizo a un lado, haciéndome señas para que entrara. Por supuesto, toma lo que necesites. Caminé por la casa lentamente, los recuerdos me presionaban con cada paso. La sala de estar donde había visto a mis padres colmar a Emily de elogios. La mesa del comedor donde una vez me senté en silencio mientras ellos se entusiasmaban con sus últimos logros. Me dirigí al antiguo estudio de mi padre. Esto era a lo que había venido. Abrí el cajón del escritorio, mis dedos rozando viejos documentos, cuadernos y cartas. Y luego lo encontré. La copia original del testamento de mis padres. Ya había visto el que el abogado había leído en voz alta, pero esto era diferente. Porque allí, en la primera página, había una cláusula que no estaba en el documento final. Una cláusula que establecía que los bienes de mis padres debían dividirse en partes iguales entre Emily y yo. Dejé escapar un lento suspiro, mis dedos apretando el papel. Entonces, Emily había hecho algo más que simplemente aceptar el favoritismo. Había cambiado el testamento. Me di la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza. Emily estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados. No se suponía que vieras eso, dijo, su voz tranquila, casi aburrida. La miré fijamente, esperando una explicación, una confesión, cualquier cosa. En cambio, ella simplemente se encogió de hombros. Mamá y papá siempre tuvieron la intención de que yo tuviera todo, Mandy. Solo me aseguré de que sus deseos se cumplieran correctamente. Nunca la había odiado más. Podría haber gritado, podría haber peleado, podría haber marchado directamente a un abogado y haberle expuesto por lo que había hecho.
pero no lo hice. En cambio, sonreí. Gracias por tu honestidad, dije, con voz firme. Eso es todo lo que necesitaba saber. Y con eso, salí de la casa, planeando ya mi próximo movimiento. Porque Emily acababa de cometer un error muy grande, pensó que dejaría pasar esto. Pensó que yo era la misma chica que siempre había sido pasada por alto. Pero estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La verdad había estado allí, enterrada en el escritorio de mi padre, esperando a que la encontrara. Mis padres habían tenido la intención de dividir sus bienes entre Emily y yo. Pero Emily se había asegurado de que eso nunca sucediera. No se había limitado a aceptar su papel de niña de oro. Se había llevado todo, asegurándose de que me fuera sin nada. Pensó que haría lo que siempre había hecho, aceptarlo, tragarlo, seguir adelante. No tenía idea de con quién estaba tratando. Pasé la siguiente semana planeando. Podría haber ido directamente a un abogado, podría haber luchado contra el testamento en los tribunales. Pero las batallas legales eran complicadas y lentas. Y Emily, ella era cuidadosa. A estas alturas, no tenía ninguna duda de que había cubierto sus huellas. No, esto requería algo diferente. Algo que la golpeara donde le dolía. Solo necesitaba a la persona adecuada para que me ayudara. Lo encontré en un viejo bar del centro, del tipo con iluminación tenue y el leve aroma a whisky impregnado en las paredes de madera. Hola, Connor, dije, deslizándome en el asiento frente al esposo de Emily. Connor levantó la vista, sobresaltado. No me esperaba. Mandy. Frunció el ceño, dejando su bebida. ¿Qué estás haciendo aquí? Crucé las manos sobre la mesa. Sé lo del testamento. Todo su cuerpo se quedó quieto. ¿Qué? Me incliné, manteniendo la voz baja. Sé que Emily lo cambió. Encontré la versión original en el estudio de papá. Mis padres querían que yo tuviera la mitad de todo, pero Emily se aseguró de que eso no sucediera. Connor dejó escapar un lento suspiro, frotándose la cara con una mano. No parecía sorprendido. Lo sabías, dije. No era una pregunta. Suspiró. Tenía mis sospechas. Hizo una pausa, mirando su vaso. Pero Emily, ella lo controla todo. Las finanzas, la casa, las cuentas. Ya no hago preguntas. Por supuesto que no. Emily siempre había sido la dominante en su matrimonio. Él solo estaba de paseo. Pero yo no estaba aquí para juzgar a Connor. Estaba aquí para usarlo. Escucha, dije, suavizando mi voz. No me importa el dinero. Nunca me ha importado. Connor resopló. Emily cree que sí. Emily piensa muchas cosas, dije. Pero está equivocada. Me incliné hacia adelante. No quiero su dinero. Solo quiero que pague por lo que hizo. Connor me estudió por un largo momento. Luego, para mi sorpresa, se rió. Dios, me encantaría ver eso, murmuró, sacudiendo la cabeza. Pero Emily, ella siempre gana, Mandy. Es intocable. No esta vez, dije, porque sabía algo que Emily no sabía. Y estaba a punto de usarlo. Durante la semana siguiente, investigué a fondo la vida perfecta de Emily. No me interesaban sus extractos bancarios ni las escrituras de sus propiedades. Quería algo más, algo personal. Y no tardé mucho en encontrarlo. Una noche, mientras revisaba viejas publicaciones en redes sociales, lo vi. Una foto de hace 3 años, unas vacaciones que Emily había tomado a Italia con un grupo de amigos. ¿El problema? Connor nunca había estado en ese viaje. Hice clic en las etiquetas de nombres. Una destacó, un hombre llamado David Carlile. No era solo un amigo. Era algo mucho más. Revisé su cuenta, haciendo clic en viejos comentarios e interacciones. Y ahí estaba, un hilo de comentarios coquetos, bromas internas, mensajes nocturnos que abarcaban años. Emily había estado engañando a Connor, y lo hacía de forma descuidada. Me recosté en mi silla, con el corazón latiendo con fuerza. Esto era todo.
mi primer movimiento. La belleza de la venganza no siempre está en el gran acto. A veces, está en el sutil desenredo. Redacté un mensaje y se lo envié a Connor. Sin palabras, sin explicaciones. Solo capturas de pantalla. La respuesta llegó casi al instante. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Importa? Escribí de vuelta. Mereces saber la verdad. Una larga pausa, luego, nos vemos mañana. Tenemos que hablar. Sonreí. Jaque mate, Emily. La noche siguiente, me encontré con Connor en un café tranquilo en las afueras de la ciudad. Él ya estaba allí cuando llegué, encorvado sobre una taza de café, mirando fijamente la mesa. En el momento en que levantó la vista y me vio, supe que lo había visto todo. Me deslicé en la silla frente a él, y por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros estaba cargado de algo frágil, ira, incredulidad, tal vez incluso alivio. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente, con voz ronca. Exhalé. Por lo que encontré, al menos 4 años. Connor dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Por supuesto. Tomó su café, pero sus manos temblaban demasiado para poder beber un sorbo. Lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera, dije, y por una vez, lo decía en serio. No, no lo lamentas. Sus ojos se encontraron con los míos. Querías que lo supiera. Querías que esto sucediera. No lo negué. Sí. Pero solo porque Emily merecía ser expuesta. ¿Expuesta? Ha estado jugando con todos, Connor. Contigo, conmigo, incluso con mis padres, hasta que murieron. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de mí, Mandy? Me incliné hacia adelante. No quiero tu dinero. No quiero tu compasión. Solo quiero ver cómo se derrumba su mundo. Connor me estudió por un largo momento. Luego, lentamente, una pequeña y oscura sonrisa curvó sus labios. No eres la única. Nos sentamos allí durante casi 1 hora, repasando cada detalle, las manipulaciones de Emily, sus mentiras, el testamento falso. Connor estaba enojado, pero no de una manera volátil. No, su ira era más fría, controlada. El tipo de ira que lleva a la devastación. Quiero el divorcio, dijo finalmente, con voz firme. Y quiero la custodia total de los niños. Fue un movimiento audaz, un golpe calculado. Emily había pasado años creando la imagen perfecta, una esposa amorosa, una madre devota. Necesitaba esa imagen. Y Connor estaba a punto de arrebatársela. A la mañana siguiente, observé desde una distancia segura cómo el abogado de Connor entregaba los papeles del divorcio en la puerta de Emily. Ella respondió en una bata de seda, con el pelo perfectamente peinado, una taza de café humeante en la mano. Pero en el momento en que vio el sobre, su rostro se torció en algo feo. Deseé poder oír su reacción, la sorpresa, el pánico. En cambio, solo observé cómo sus dedos apretaban los papeles, los nudillos blancos. Y luego, solo por un momento, miró a su alrededor, no a Connor, no a sus hijos, sino a los vecinos. Le importaba más lo que pensaran que el hecho de que su matrimonio se estuviera derrumbando justo enfrente de ella. La clásica Emily. Debería haberme alejado después de eso y dejar que Connor se encargara del resto. Pero no había terminado. Emily todavía pensaba que podía controlar la narrativa, que podía manipular para salir de esto, como siempre lo había hecho. Estaba equivocada. Esa noche, me aseguré de ello. Con unos pocos clics, subí la prueba de su aventura, capturas de pantalla, mensajes, fotos. Pero no se los envié a Connor. Se los envié a todo su círculo social, los chats de su grupo de mamás, los miembros de la Junta de Caridad, e incluso la Asociación de Propietarios. Todos los que le importaban. Las consecuencias fueron inmediatas. El teléfono de Emily explotó con llamadas y mensajes. Intentó negarlo al principio, intentó darle la vuelta a algún tipo de malentendido. Pero había demasiadas pruebas. A la mañana siguiente, era una paria.
Los amigos que había cultivado durante años ahora no querían tener nada que ver con ella. Y, por primera vez en su vida, Emily estaba sola. Lo que pasa con la gente como Emily es que nunca creen que las consecuencias se aplican a ellos. Mienten, manipulan y tergiversan la verdad para que se ajuste a su versión de la realidad. Creen que son intocables y que, hagan lo que hagan, las cosas siempre saldrán a su favor. Pero no esta vez. Me aseguré de eso. Una semana después de que enviara la evidencia de su aventura, Emily estaba en picada. Sus amigos, antes leales, la habían abandonado, las madres de la escuela susurraban a sus espaldas en las entregas, y la junta de caridad donde una vez reinó suprema le había pedido que renunciara. Y lo peor de todo, Connor se había mudado, llevándose a los niños con él. Lo había perdido todo. Pero Emily no era el tipo de persona que se rinde en silencio. No, todavía tenía una última jugada. Estaba en el trabajo cuando me llamó. Debatí ignorarla, dejar que se pudriera en el lío que había hecho. Pero algo dentro de mí quería oír lo que tenía que decir. Contesté al tercer timbre. Arruinaste mi vida. Su voz era áspera, casi irreconocible. No, Emily, dije con calma. Tú hiciste eso sola. Dejó escapar una risa aguda y amarga. Te crees muy lista, ¿verdad? ¿Crees que has ganado? No necesito ganar, respondí. Solo necesitaba que saliera la verdad. Guardó silencio durante un largo rato, luego, su voz bajó a algo más frío. No lo entiendes, Mandy. ¿Crees que me lo has quitado todo? Bien. Pero será mejor que te cuides las espaldas porque no tengo nada que perder. Y con eso, colgó. Una persona normal podría haber tenido miedo, pero yo conocía a Emily. Era pura palabrería. Aún así, no iba a bajar la guardia. Todavía no. Porque Emily podría haber perdido su reputación, su matrimonio y su imagen perfecta, pero todavía quedaba una cosa, la casa. No necesitaba el dinero, pero necesitaba terminar lo que había empezado. Así que llamé a Connor. ¿Todavía tienes el testamento original?, pregunté. Sí, dijo, con confusión en la voz. ¿Por qué? Sonreí. Porque es hora de arreglar lo que Emily rompió. Tardó unas semanas más, pero finalmente, mi abogado presentó el caso. Emily había alterado fraudulentamente documentos legales, un delito grave. Había pruebas más que suficientes, y con la declaración de Connor, no tenía ninguna posibilidad. El tribunal falló a mi favor. Se restablecieron los deseos originales de mis padres, lo que significaba que la mitad de todo, incluida la casa, ahora me pertenecía. Nunca olvidaré la mirada en el rostro de Emily cuando el sheriff apareció con la notificación de desalojo. No puedes hacer esto, gritó, su voz estridente de rabia. Ya esta es mi casa. Ya no, dije, parada en la puerta. Te llevaste todo. Todo de mí, Emily. Y ahora, solo estoy recuperando lo que era mío. Estaba temblando, con las manos apretadas en puños. ¿A dónde se supone que debo ir?, o susurró, con los ojos desesperados. Incliné la cabeza. Supongo que ahora tendrás que ser independiente. Y luego, con la sonrisa más dulce que pude reunir, le entregué un último regalo, una bicicleta vieja y usada, del mismo tipo que mis padres me regalaron para mi 16º cumpleaños. Volví a entrar y cerré la puerta, dejándola parada allí sola. Por primera vez en su vida, Emily no tenía a nadie en quien apoyarse. Y por primera vez en mi vida, finalmente era libre. La casa estaba tranquila por primera vez en años. Caminé por sus pasillos sin sentirme como una extraña. No más miradas de juicio, no más conversaciones susurradas sobre lo diferente que era de Emily. Era mía ahora, no solo legalmente, sino en todos los sentidos que importaban. Sin embargo, mientras estaba parada en la gran sala de estar, rodeada de muebles caros y una decoración perfectamente cuidada, no sentía nada. Este lugar nunca había sido un hogar para mí. Había sido un campo de batalla, un símbolo de todo lo que me habían negado. Y sabía lo que tenía que hacer a continuación. Puse la casa en el mercado al día siguiente. No por lucro, no por venganza,
sino porque quería un nuevo comienzo. Esta casa había sido el reino de Emily, el santuario de mis padres para su hija perfecta, y yo no quería formar parte de ella. Observé desde la distancia cómo se clavaba el cartel de "Se vende" en el césped, y por primera vez en mi vida, no sentí que estaba perdiendo algo. Sentí que estaba ganando. Emily, por otro lado, no le iba tan bien. Escuché de conocidos mutuos que estaba teniendo dificultades. Connor había ganado la custodia total, y sin él para financiar su estilo de vida, las cosas se desmoronaron rápidamente. La última vez que la vi, estaba alquilando un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, trabajando en un trabajo de bajo nivel que despreciaba. Y por una vez, no había red de seguridad, ni padres que la rescataran, ni un círculo social que la adorara para apoyarla. Finalmente estaba viviendo el tipo de vida que siempre había menospreciado. Pero lo curioso es que no me sentía triunfante. Tampoco me sentía culpable. Simplemente sentía que había terminado. El dinero que recibí de la herencia de mis padres, lo doné en su mayor parte. No por despecho, sino porque había construido mi vida sin su ayuda, y no necesitaba su riqueza para definirme. Guardé lo suficiente para empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Una ciudad diferente, una vida diferente. Una donde no fuera Mandy, la hija olvidada. Solo Mandy. Una semana antes de que me fuera de la ciudad, la tía Marlene me invitó a cenar. Ella había sido la única pariente que realmente me apoyó en todo. Mientras estábamos sentadas a la mesa, me tomó la mano. «Sabes», dijo, sonriendo suavemente. «Tus padres estaban equivocados sobre ti». Arqueé una ceja. «Ah, sí. Siempre pensaron que eras tú la que no los necesitaba, que eras demasiado fuerte, demasiado independiente. Pero la verdad es que te necesitaban a ti». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?», suspiró. Construyeron todo su mundo alrededor de Emily porque ella necesitaba ser apoyada. Necesitaba su validación, su dinero, su aprobación constante. Pero tú prosperaste a pesar de ellos. Y eso les asustaba. Las palabras se asentaron en lo profundo de mí. Tal vez tenía razón. Tal vez mis padres nunca me ignoraron porque no era lo suficientemente buena. Tal vez me ignoraron porque sabían que no los necesitaba de la manera en que Emily los necesitaba. Y, por primera vez, ese pensamiento no me dolió. Esa noche, mientras empacaba mis últimas cosas, eché un último vistazo a mi vieja habitación. La chica que solía vivir aquí, la que pasó años tratando de demostrar que era digna, se había ido. En su lugar había una mujer que no tenía nada que demostrar. Tomé mis maletas, salí por la puerta y nunca miré atrás. Porque mi pasado no me define. Mi futuro lo hace.